Hoy vamos a hablar acerca del tema en medio de la crisis. Precisamente escogí una imagen que es aquí en Nueva York, en el área de Times Square, donde se ve completamente vacío eso ahí. Por supuesto, esto solamente se ha visto así en la pandemia, uno de los lugares más icónicos y más famosos del mundo, más concurridos. En el libro de Éxodo, capítulo 2, 3, nos narra de cómo Dios mira la gran aflicción en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Fíjense, habían pasado 400 años de que los descendientes de Jacob y el mismo Jacob, al cual Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, entraron a Egipto. Toda la hermosa historia de José y todo eso, y cómo ellos entraron a Egipto, 70 y algo de personas, y luego pasaron los años y pasaron incluso los siglos. Pero en todo ese tiempo sucedieron muchas cosas, y la principal fue que el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, como le llaman en muchas versiones de la Biblia, fueron esclavizados por los egipcios. Egipto era el imperio más poderoso de aquel tiempo, y la situación era sumamente delicada. ¿En qué sentido? Ellos estaban allí, que podríamos decir que humanamente estaban sin esperanza. Una cosa es que uno pase por una situación unos días, unos meses o varios meses, pero ellos habían pasado por muchas ya generaciones. Los que estaban vivos en aquel tiempo nacieron siendo esclavos, pero sus padres también habían sido toda su vida esclavos, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, y así desde varios siglos atrás habían sido esclavos. Díganme ustedes, ¿qué esperanza podían tener ellos para salir de esa crisis tan fuerte en la cual estaban viviendo? Pero en Éxodo capítulo 2 se nos narra de que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Dice allí: muchos tiempos después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Ese grito, al parecer, era más que un lamento, era un clamor a Dios. Estaban clamándole al Señor por ayuda. En medio de toda esa situación de desesperación, de desesperanza, de sufrimiento, de abuso, de maltrato, en toda esa situación de gran crisis, ellos hicieron algo muy importante. Clamaron a Dios. Y Dios entonces hace que nazca Moisés y que sea protegido ese bebé, porque el rey había mandado a que mataran a los niños, o sea, a los varones que nacieran del pueblo de Israel. Pero Moisés fue preservado y más aún fue criado dentro del palacio del rey como hijo adoptivo de la hija del rey, de la princesa. El pueblo entonces había clamado a Dios, y pasan diferentes situaciones, y en el capítulo 3 ya Moisés, que había crecido y por diferentes razones había tenido que huir de Egipto, y estaba en un lugar llamado Madián, y allí se había dedicado a pastorear ovejas, se había casado, etc. Pero en ese capítulo 3 se nos narra cómo Dios se le manifiesta a Moisés y lo llama, escogiéndolo para que fuera el instrumento del Señor para liberar al pueblo de Israel. En otras palabras, sacarlo de esa crisis, no momentánea, no de días, no de meses, no de años, sino de varias generaciones, de varios siglos, en la cual estaba sometido el pueblo de Israel. Y allí también, en esos primeros 2 versículos, 2 veces aparece por lo menos que el pueblo de Israel había clamado a Dios, que el clamor del pueblo había llegado a los oídos del Señor. Y Dios entonces envía a Moisés y levanta también a su hermano Aarón
para que fueran los instrumentos del Señor para liberar al pueblo. Y Dios envía 10 calamidades, 10 plagas que iban a golpear fuertemente a ese imperio poderoso llamado Egipto. La primera plaga que el Señor envió es la conversión de las aguas en sangre. De eso se nos habla en Éxodo 7 del 14 al 25. Todos los versículos que vamos a usar en cuanto a las plagas son del libro de Éxodo. Luego vino una plaga muy fuerte también, que fue la de ranas. Aparecieron cientos, miles, millones de ranas que llenaron todas las casas y el mismo palacio de Egipto. Y eran multitudes de ranas. Y luego que el Señor en su misericordia quitó la plaga de las ranas murieron, y entonces imagínense, era un hedor, una hediondez inaguantable. La tercera plaga que el Señor envió es la plaga de piojos. Y los piojos afectaron a todo el mundo allí. Éxodo 8 del 16 al 19. La cuarta plaga con la cual el Señor golpeó a Egipto es la plaga de moscas. Y al parecer no eran solamente moscas, sino eran multitudes de diferentes insectos alados que afectaron al pueblo. A partir de esta plaga, de esta cuarta plaga, la Biblia nos comienza a aclarar de que las plagas afectaron solamente a los egipcios, pero no a los israelitas, que también vivían en Egipto. Dios comienza a hacer diferencia entre los egipcios y sus hijos, el pueblo de Israel. La quinta plaga fue la peste sobre el ganado, en el cual murió todo el ganado de los egipcios. Estoy hablando de los caballos, de los burros, de los mulos, de las cabras o chivos, de las ovejas. Murieron y se quedaron ellos sin esos animales tan importantes. La siguiente plaga fue una plaga que afectó directamente nuevamente el cuerpo de los egipcios, la plaga de úlcera. Y se fueron llenando de úlceras y de diferentes salpullidos, como se le llama en inglés, rash, erupciones en la piel, y úlceras, o sea, llagas, que afectaron gravemente a los egipcios, incluyendo hasta los sacerdotes egipcios que querían hacer conjuros y cosas contra las plagas o querer imitarlas. Ellos mismos se vieron afectados. Éxodo 9 del 8 al 17 nos habla acerca de esto, pero recuerde, estas plagas ya no afectaron a los descendientes de Israel. La séptima plaga fue la plaga de granizo y fuego. Muchas veces cuando se habla de esta plaga se piensa solamente en el granizo, pero se olvida que allí se nos habla del fuego, inclusive. Y era granizo, al parecer, sumamente grande. Porque en esta porción de Éxodo 9, del 13 al 35, se nos dice que no solamente se acabó el granizo y el fuego con toda la hierba verde en Egipto, sino que desgajó. No dice solo que quemó, sino que desgajó, o sea, desbarató los árboles. Aparte, por supuesto, del fuego que caía del cielo. La octava plaga fue la plaga de langosta. Y recordemos que cuando habla de langosta, no habla de esa langosta que venden en los restaurantes Red Lobster. No es la langosta para alimentos, ese crustáceo marino. No. Está hablando de un insecto alado parecido al grillo, al saltamonte, que fueron en cantidades de miles de millones sobre todo el territorio egipcio y devoraron todo lo que quedó, que sobrevivió al granizo y al fuego. Toda la hierba, todas las hojas de los árboles, todo se lo comieron esos animales. La siguiente plaga es mencionada en el capítulo 10, versículos 21 y 29, y es la plaga de tinieblas.
Y era una tiniebla sumamente espesa. La Biblia dice que la podían casi como que palpar. Era algo sumamente espeso. Pero la Biblia nuevamente hace un énfasis de que en los hogares de los israelitas había luz. Mientras que en los de los egipcios no había luz. O sea, por más que quisieran encender una antorcha, una lámpara, eso no alumbraba. En la casa de los israelitas había luz. Porque Dios hacía diferencia entre sus hijos y aquellos que no eran sus hijos. La última, la 10ª plaga, y fue ya la plaga que, como que dice, fue la gota que colmó el vaso o la copa, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 30. Esta plaga tampoco afectó a los israelitas, y quiero hacer un énfasis, a los israelitas obedientes, porque Dios le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran una oveja, un cordero, y la sangre de esos animales la untaran en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, para que cuando pasara el ángel del Señor que iba a estar destruyendo, matando a los primogénitos en Egipto, no matara a los primogénitos dentro del pueblo de Israel. Y todo aquel que obedeció fue librado su casa de que hubiera muerte allí. Luego de esa plaga, el faraón, el rey egipcio, dejó ir a los israelitas de su tierra. Salieron a la libertad, salieron de aquella crisis. Miremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículos 24 al 26. Y allí, hablando de la plaga de granizo, dice: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto lo que estaba en el campo, así hombre como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo, y como les había mencionado hace un momento, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios protegió a su pueblo en medio de esta gran crisis. Y si ustedes se ponen a mirar, en un principio mencionamos que la crisis era que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo. Pero si usted lee el libro de Éxodo, del capítulo 3 al capítulo 12, usted se va a dar cuenta, pero la crisis aumentó inclusive para el pueblo de Israel, porque cuando Moisés y Aarón le hablaron al faraón para que liberara al pueblo, el faraón puso una esclavitud más fuerte, más férrea sobre ellos. Y parecía que en vez de haber una solución, lo que la cosa se estaba complicando y que la cosa estaba peor. Y algunas de esas plagas crearon muchos problemas y situaciones. Pero luego el Señor comenzó a hacer diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios. El país estaba afectado por las plagas por todas partes. Y los israelitas estaban en condición de esclavos allí. Por lo que si nos preguntamos, ¿quiénes eran los más vulnerables en medio de esa gran crisis? Pues por supuesto los esclavos. Los esclavos eran los más pobres. Cuando suceden crisis en un país, en un lugar, los que más se ven afectados y más sufren son las personas más pobres. En el versículo 7 del capítulo 11 del mismo libro de Éxodo, leo: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Fíjense qué importante es esto que estamos viendo aquí. Vemos cómo Dios habla de una protección especial en medio de esta situación tan difícil. En el capítulo 12, versículo 28 dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Fíjense qué interesante. Hubo una característica.
que tuvo el pueblo de Israel, y es que fue obediente a Dios. La primera fue que clamaron a Dios en medio de la crisis. La segunda es que hicieron caso al Señor, siguieron las instrucciones del Señor, siguieron el modelo de Dios, no actuaron conforme a lo que a ellos les parecían, sino que siguieron la guía del Señor. Inclusive, en el capítulo 12, versículos 35 al 36, allí vemos que dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios le dio instrucciones bien claras y el pueblo obedeció. Estas instrucciones en este caso tuvieron que ver con pedirle riquezas, y los egipcios se las dieron. Y el pueblo de Israel, en medio de la crisis, salió viendo la gloria de Dios. Salió libre, pero también salió enriquecido para la gloria del Señor. Dios hizo maravillas, cosas que el pueblo de seguro ni siquiera hubiera soñado que pudieran haber sucedido. Nuevamente vemos que el pueblo hizo lo que el Señor le decía. En primer lugar clamó, y en segundo lugar fue obediente al Señor. Quiero hablarle ahora de lo que sucedió con el profeta Daniel en medio de una crisis. Daniel, siendo todavía un adolescente, fue llevado como prisionero, como esclavo, de Jerusalén, de Judea, del reino de Judea, a Babilonia, la capital del imperio babilonio en aquel tiempo. Él llegó como esclavo. Y en el capítulo 2, versículo 48, leemos: entonces el rey, refiriéndose al rey Nabucodonosor, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y aquí vemos cómo de ser un siervo, un esclavo, Daniel se convierte en uno de los principales funcionarios del gobierno babilonio. Una persona que estaba cerca del rey. En medio de la crisis en que este hombre llegó, en medio de la crisis en la cual estaba su país. Capítulo 6, versículo 28 del mismo libro. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hubo una guerra, hubo una invasión que fue dirigida por el imperio medo-persa, y el imperio medo-persa entonces conquista a Babilonia y a todo el imperio babilonio, que era el más poderoso, y los persas pasan a ser, junto con los medos, los más poderosos. Pero con todo y que hubo un cambio de reino, un cambio de imperio, un cambio de rey, Daniel sigue prosperando. Eso era una crisis para Babilonia, pero Daniel prosperó durante el reinado de Darío, el rey Darío, y luego vino y reinó Ciro, el famoso Ciro el Grande. Y Daniel siguió prosperando, o sea, le iba bien, era exitoso. Pero ¿quién era este Daniel? Daniel era descendiente de la realeza judía, o sea, él era familiar de los reyes de Israel. Y entonces fue llevado como siervo esclavo a Babilonia, siendo adolescente, para que aprendiera la cultura de los babilonios, etc. Pero desde el capítulo 1 de este libro de Daniel, se nos habla de cómo este hombre, en este tiempo era un adolescente, le dio prioridad al Señor en su vida. Era un hombre de oración, de buscar la presencia de Dios, que temía, honraba, amaba al Señor. Y en ese libro de Daniel, que es un libro que me encanta, vemos cómo este hombre practicaba el ayuno fielmente, la oración, el hacer vigilias para Dios, alabanza. Era un intercesor. O sea, no solamente oraba por sus necesidades,
oraba por las necesidades de muchas otras personas, incluyendo su nación. En el capítulo 9 hay una oración intercesora de Daniel magistral, que compartimos no hace mucho aquí también acerca de eso. Pero ¿cuál fue la clave de Daniel? Bueno, ya la he mencionado, sus tiempos de oración, su búsqueda del Señor, etc. Pero él tenía algo muy especial, y era que ponía en práctica lo que Dios le decía. ¿Por qué él oraba? ¿Por qué ayunaba? ¿Por qué hacía vigilia? ¿Por qué? Porque el Señor le guiaba a eso. Porque está en la palabra de Dios eso. Él hacía caso a lo que su Dios, que es el mismo nuestro, le guiaba a hacer. En medio de esa gran crisis que afectó a todo el pueblo de Judea, también fue llevado como siervo y esclavo a Babilonia un joven llamado Ezequiel, el cual fue escogido y llamado por el Señor, este hombre también, estando ya en Babilonia. Y en el libro que lleva su nombre, el libro de Ezequiel, versículo 1 del capítulo 1, leemos: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Es interesante cómo nos habla de fechas muy exactas este libro. Y dice que él estaba en medio de los cautivos. O sea, ¿qué era Ezequiel? Un cautivo más, un prisionero más. No era que estaba en una cárcel, pero estaba como prisionero en Babilonia y no podía irse de allí. Pero en medio de esa gran crisis que estaba viviendo su nación judía, en medio de esa gran crisis que estaba viviendo su familia, que estaba viviendo él, el mismo Ezequiel, él dice que vio los cielos que se abrieron y tuvo visiones de Dios. En otras palabras, ¿qué vio? Vio la gloria de Dios. La crisis no afectó su comunión con el Señor, sino que al igual que Daniel, fue fortalecido en el Señor. Y en medio de esas situaciones adversas, difíciles, posiblemente sin esperanza, él vio la gloria de Dios. Se habla de que las crisis, los problemas y las dificultades son las grandes oportunidades para que veamos a Dios glorificándose. Muchas veces en el lenguaje cristiano se dice que cuando se está pasando por dificultades y situaciones difíciles, estamos pasando por un desierto, se usa decir. Trayendo a memoria cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto luego de salir de la esclavitud egipcia. Un desierto es un lugar difícil de vivir, situaciones muy fuertes. Pero recordemos algo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, veía la gloria de Dios todos los días. Todos los días caía maná. Todos los días. Bueno, menos el sábado, porque el domingo caía porción doble. La porción que correspondía al sábado caía, mejor dicho, el viernes, perdón. El viernes caía porción doble. Ellos veían caer pan del cielo. De noche veían una columna de fuego, que era la presencia del Señor que le guiaba. Y de día una columna de nube. Constantemente estaban viendo la gloria de Dios. Muchas veces veían cómo Moisés entraba al tabernáculo y se metía dentro de la columna de nube y hablaba con Dios. Pues era de noche, sería dentro de la columna de fuego. Y hablaba con el Señor. Ellos escucharon a Dios en el Sinaí. Todo el pueblo lo escuchó con una voz de trueno. Que dice la palabra del Señor que la tierra temblaba y ese monte Sinaí vibraba y era sacudido por la gloria y la presencia del Señor. En medio de ese lugar tan inhóspito, el desierto, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, aparece esta frase tan hermosa. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se vuelve altivo, se vuelve prepotente, mas el justo por su fe vivirá. El Hijo de Dios, aquel que ha puesto su corazón en el Señor, por su fe, pero por la fe en ¿quién? Por la fe en el Señor vivirá.
Es triste como hay muchas personas que hablan de su fe, etc. Pero uno se da cuenta que la fe que tienen es una fe prestada. No es una fe basada en Dios y su palabra. Es una fe basada muchas veces en hombres, en los dichos por personas, incluyendo cristianos que motivan, etc. Y tienen una fe prestada. No tienen esa fe desarrollada en su corazón. Y como hijo de Dios, es por nuestra fe en Dios que vamos a vivir. Es por nuestra fe en el Señor y su palabra que vamos a ver su gloria. La vida cristiana es una vida de fe, y no me canso de decir eso. Es una vida de fe. Muchos hijos de Dios lo que quieren es que las cosas se les solucionen así, y no están dispuestos a pasar por situaciones que Dios permite. Necesitamos poner nuestro corazón y confianza en el Señor. De eso es que nos habla el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y bien claro hace énfasis en el Evangelio cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fíjense que está haciendo cita al pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, ese es el mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Las buenas noticias, las buenas nuevas, que hay salvación en Cristo. Hay solución para las necesidades del ser humano totales en Jesús de Nazaret. Pero se necesita que pongamos nuestra fe a funcionar en el Señor. En Marcos 9:23, nuestro Salvador allí dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero al que cree, ¿en quién? Porque hay que aclarar, hoy en día tristemente hay que aclarar creer en quién, porque se ha puesto tan de moda el decir que lo importante es tener fe. No, lo importante no es tener fe, lo importante es tener la fe en Dios y su palabra. Hay que aclarar eso, porque muchos ponen su fe en cualquier otra cosa por allí, y esa fe no es la que es importante. Es la fe en Dios y su palabra, y a eso les motivo, hijos de Dios. Creamos en Dios, creamos en su palabra, pero como nos habla en la carta de Santiago, la fe se debe poner por obra. La fe sin obra es muerta. La fe sin accionar es muerta. La Biblia nos habla de la fe como algo vivo, por eso compara la fe como una semilla de mostaza. No se trata de tener una fe grande o una fe pequeña. La Biblia no hace énfasis en el tamaño de la fe, sino si la ponemos a funcionar o no. ¿En qué ponemos la fe? Una semilla tiene vida. Usted la siembra y ahí crece un árbol. Una semilla tiene lo necesario para la vida. Entonces, esa semilla de fe hay que ponerla a funcionar, no importa el tamaño que sea. Es que creamos en el Señor. Al que cree, todo le es posible, dijo el Señor Jesús. En Proverbios 4, 18, dice una hermosa promesa. Dice una gran verdad para aquellos que estamos en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles, y ponemos nuestra fe en el Señor. Cuando una persona ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia habla de diferente manera. Le llama hijos de Dios, le llama santos, no porque sean perfectos, sino porque han sido apartados como posesión de Dios. Les llama justos porque han sido justificados. La justificación es una consecuencia del perdón que hemos recibido, a su vez como resultado de la obra de Cristo, la obra de salvación. Y aquí dice: mas la senda del justo, mas el camino de aquel que pone su fe en el Señor, es como la luz de la aurora, que ven en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda del justo, el camino del que le cree al Señor, es como la luz de la aurora, como cuando está amaneciendo. Hay una frase que dice que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y es verdad. Pero cuando tenemos al Señor y le estamos haciendo caso, acuérdense del pueblo de Israel en Egipto. Clamó a Dios, obedeció al Señor y vio la gloria de Dios.
Daniel, en medio de esa situación de crisis tan difícil, buscó a Dios. Fue una persona de oración, de clamor, de ayuno, etc. Y vio la gloria de Dios en medio de todas esas circunstancias. Ezequiel, lo mismo. Siendo cautivo, vio los cielos abrirse y vio la gloria de Dios. Mas la senda de los hijos de Dios, más la senda de aquellos que tienen a Cristo en su corazón, más la senda de aquellos que ponen su fe en el Señor, es como la luz de la aurora, que ven en aumento. Como cuando vemos el amanecer que está oscuro y estamos viendo que empieza el sol a manifestar que por ahí viene. Y el cielo va cambiando y comienza a tomar ciertos tonos rojizos, hasta que se van poniendo como rosados, amarillos, hasta que sale el sol. Y llega un momento que sale de tal manera que no lo podemos ni mirar, porque su luz resplandece y nos alumbra el camino. Y eso es lo que el Señor promete a sus hijos, cuando realmente ponemos nuestro corazón en Él.